Antes de dar inicio a la jornada de hoy, les anunciamos que tenemos un pequeño cambio en el programa que han recibido. Iniciaremos con la conferencia denominada Inversión en Educación Superior, Información y otros factores relevantes para la toma de decisiones. Para ello, invitamos al escenario a Ana María Gómez, Directora General de Formación Profesional y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quien estará a cargo de la exposición. Ana María Gómez es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con el grado de Máster en Economía Pública en la Universidad de Málaga, realizó también estudios de doctorado en Periodismo en dicha universidad, así como un programa de especialización en Estructuración, Regulación y experiencias de asociaciones público-privadas en la Universidad Pacífico. Previamente, trabajó como consultora para la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo. Le damos la bienvenida con un aplauso, por favor. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Educación por invitar al Ministerio de Trabajo a estas jornadas que esperamos sean muy productivas. Y la verdad, personalmente, quiero agradecer la suerte, ¿no?, y el honor de poder inaugurar esta conferencia estas jornadas que yo ni siquiera me lo esperaba. Porque como ya se habrán dado cuenta por mi acento, no soy peruana de adopción. Pero todavía no puedo decir con orgullo que soy nacional, ¿no? Así que agradecer al ministro Daniel Alfaro, una persona a la que admiro personal y profesionalmente, y a mis compañeros Carla Elena y Álvaro de la DIGESU, y por supuesto a la viceministra de Gestión Pedagógica, haberme otorgado el honor de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que Álvaro y Calena y yo, a las que le estamos dando siempre vueltas cada vez que hablamos de esto de cómo hacer que los jóvenes decidan mejor o decidan con más criterio, porque eso de decidir mejor es realmente complicado, ¿no? Nos cuesta a los adultos y a las adultas, ¿no?, tomar decisiones consecuentes, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Imaginamos o debemos retrotraernos en el tiempo a cuando teníamos 17 años y teníamos que decidir qué íbamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Les pregunto algo. ¿Cuántos de ustedes a los 17 pensaron cuando iban a elegir la carrera o la profesión, en la plata que iban a ganar? ¿Levantaría alguien la mano? ¿Sí? Pero no tengan miedo. ¿Sí? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿O lo pensaban sus familias? ¿Quién decidió más orientado por, o influenciado por la familia que por sus propias expectativas? Todos decidieron consecuentemente, eligieron, claro, son maestros y maestras, son docentes, es una profesión que tiene obviamente una alta carga de vocación. Bueno, como les digo, quiero contarles, ¿no?, lo que en el seno del grupo de trabajo de Ponte en Carrera, que es, como saben, nuestro portal por antonomasia, ¿no?, nuestra interfaz de información y de comunicación con los jóvenes y con sus familias, pero también con ustedes, sobre qué opciones de carrera elegir. Pues estas reflexiones que nosotros nos hacemos y pensamos constantemente para ver cómo podemos mejorar esa información que va a determinar, ¿no?, de alguna manera la inversión de las familias, en primer lugar, y en segundo lugar, a mí no me gustaría decir tanto como el futuro, porque el futuro se ha vuelto algo tan cambiante, ¿no?, tan difícil de pronosticar en un mundo con tantos avances tecnológicos, pero sí, al menos, ¿no?, orientarlos en cómo construirse una carrera profesional. Y además que esa carrera profesional los acerque a un trabajo decente, un trabajo digno. Mi compañera Giovanna Caro, que es la especialista del Ministerio de Trabajo en la prueba PIAC. La prueba PIAC, ¿conocen la prueba PIAC? Pero sí conocen la prueba PISA, esa que nos evalúa como docentes, ¿verdad? Pues la prueba PIAC
nos evalúa el Ministerio de Trabajo y nos evalúa también, evalúa el Ministerio de Educación sobre cómo ha llegado o cómo está la fuerza laboral en el mercado laboral. Es la PISA del mercado laboral. Es decir, mide si la fuerza laboral, insisto, si la población económicamente activa tiene las competencias que el mercado reclama, el mercado laboral. Y fíjense que hablo de las competencias y no hablo de los títulos. ¿Y cuáles son las competencias que el mercado laboral reclama recurrentemente? Son 3. Una tiene que ver con las competencias lectoescritoras, es decir, el nivel de comprensión que tiene el trabajador o la trabajadora sobre lo que lee. Porque si no entiende lo que lee, difícilmente va a poder desempeñarse en la ocupación que haya elegido, porque tiene, a no ser que sea obviamente el CEO o el dueño de la empresa, ¿no? Y aún así también tendría que interpretar, ¿no?, los informes y las directrices que, bueno, otras entidades, ¿no?, que están por encima, otras organizaciones que están por encima de él, así determinan. Tiene que, como les digo, si no entiende lo que lee, difícilmente va a poder seguir unas instrucciones, unas directrices. Segundo lugar, son las competencias de cálculo. Es decir, cómo resuelve problemas complejos, no solamente de cálculo aritmético. Para esto les pongo un ejemplo. Los chicos latinoamericanos, es un informe que ha lanzado recientemente el BID, los chicos latinoamericanos saben dividir. Si tú les dices que dividan 12 entre 6, saben hacerlo. Pero si se les pregunta, si tuvieran $12.000 y tuvieran que repartir de manera equitativa entre sus 6 amigos, solo el 40% sabe responder bien. Pues la prueba PIAAC hace estas mismas preguntas, digamos de una manera más compleja, a la fuerza laboral, a los trabajadores, a las personas que están, digamos, que forman parte de eso que conocemos como la población económicamente activa, que está en disposición de trabajar, ¿no? Y nosotros, que acabamos de terminar la prueba PIAAC para el Perú, estamos viendo cómo estas competencias no han sido bien adquiridas o no están siendo bien activadas. Y la tercera de las competencias, que también estamos viendo si se activan o si las personas las entrenan en sus ocupaciones, tienen que ver con las digitales. Estamos en un mundo digital, ¿no?, en una cadena de producción global cada vez más tecnificada, más sofisticada, y aquellos trabajadores y trabajadoras que hagan un uso de esas competencias estarán más preparados que los que no lo hagan, no solamente los que la hayan adquirido, porque tú puedes adquirir una competencia, pero si no la activas no te va a servir de mucho, porque la irás olvidando, ¿no? Puedo ser un gran físico nuclear, pero si nunca me desempeño como físico nuclear, al cabo de 5 o 7 años habré olvidado o no me habré actualizado, habré amortizado ciertos conocimientos o no me habré puesto, ¿no?, al día en las innovaciones, ¿no?, o en los nuevos conocimientos, los avances científicos, ¿no? Quiero decir con esto que esta prueba PIAAC nos dice, por un lado, cómo las adquirieron y 2, si la están entrenando y con ello adquiriendo nuevas. Y la cuarta de esas competencias es una que oímos constantemente hablar de ellas y a la que el ministro Alfaro recurre cuando habla de crear la infraestructura emocional, ¿no?, además de la infraestructura educativa. Cuando dice eso de nosotros como ministerio no solamente tenemos que crear más escuelas y tener docentes mejor preparados y preparadas, sino también crear una infraestructura que permita a los jóvenes, ¿no?, atender, conseguir atención, ¿no?, sobre aquello que les preocupa, ¿no?, y que tiene que ver con el contexto donde se educan y principalmente con la sociedad y con nosotros y nosotras, ¿no?, como actores, ¿no?, que puede atender a esa demanda. Y hago referencia a las competencias socioemocionales. ¿Por qué? Porque cada vez estamos como digo, en un mundo más globalizado que requiere que trabajemos en equipo, en cooperación con otros, que entendamos la diversidad
y que seamos capaces, ¿no?, de practicar esa palabra que escuchamos, creo que a veces de demasiada frecuencia, que es la resiliencia. Así que para que vean qué es lo que está pasando en el mercado laboral y por qué nos preocupa esto de las competencias y por qué reflexionamos en Ponte en Carrera si los jóvenes están o no decidiendo bien, me gustaría que vieran ese gráfico sobre la inadecuación ocupacional. Ese es el indicador claro sobre qué está sucediendo con nuestra juventud en Perú. Miren, del total de la PEA, desde aquí no lo veo, me voy a acercar. Lo tengo acá. Del total de la PEA, como pueden ver, el 54,7% de los, si van comparando los gráficos, el de la izquierda, el que está más cercano a las demandas o reclamos de los empresarios, es el de la PEA total, es decir, se coge toda la fuerza laboral y vamos viendo cómo por formación adquirida o grado de nivel académico adquirido, el indicador de inadecuación ocupacional, es decir, personas que no están adecuadamente ocupadas, significa son personas que estudiaron, se formaron para algo para lo que no están actualmente trabajando. Y si ven los indicadores de la PEA total y los comparan con la de nuestros jóvenes, la de los jóvenes es significativamente mayor. Es decir, nuestros jóvenes están egresando de las escuelas técnicas y de las universidades, pero no se están ocupando o no están consiguiendo empleos que tienen relación con lo que estudiaron. Y yo les quiero preguntar, ¿esto es un problema de mala decisión de los jóvenes? ¿Se equivocaron al decidir? Es decir, si yo como operadora pública, nosotros desde Ponte en Carrera, que es el portal que provee de esa información sobre las opciones educativas, mejoro, pongo más información, ¿voy a conseguir reducir esta inadecuación ocupacional? Y dos, esta inadecuación ocupacional, ¿cómo afecta al futuro de los jóvenes una vez ya que están en el mercado laboral? Porque obviamente a nosotros como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos preocupa lo que a los jóvenes les está pasando a los 17 años, pero todavía nos preocupa mucho más cuando ya están en el mercado laboral. Les doy un dato. En mayo de este año, una consultora norteamericana lanzó unos resultados realmente alarmantes sobre qué ocurría con un joven o con una joven que después de egresar de la universidad acababa o empezaba su vida laboral con un subempleo. Analizaron la trayectoria de 4 millones de currículums y encontraron lo siguiente, que el 43% de los jóvenes empiezan con subempleo, con un empleo precario después de egresar. Pero lo más fuerte es que 5 años después, el que empezó con un empleo precario, inadecuadamente ocupado, continuaba en la precariedad. La mayoría, casi el 67% de los jóvenes que empezaron acercándose al mercado laboral de una manera no decente o no adecuada, continuaron en esa situación. Y en el caso de las mujeres, el porcentaje era mayor. Por lo tanto, entienden la relación entre educación y empleo. ¿Nos preocupa cómo deciden los jóvenes? Sí, pero también nos debe preocupar cómo está decidiendo el mercado. No solamente el mercado educativo, sino también el mercado laboral. Pero por encima de todo, como gobierno, como Estado, debe preocuparnos si nosotros estamos también tomando buenas decisiones con respecto a la información que proveemos a los jóvenes. Porque el Gobierno tiene dos alternativas, por simplificar mi exposición. Una es dejar que el mercado decida, a la autorregulación, expulse a las malas entidades, porque los jóvenes terminarán decidiendo que aquellas entidades que no tienen una calidad o no ofrecen una calidad educativa
suficiente que les permita insertarse no van a ser elegidas y por lo tanto el mercado las va a expulsar, o el Gobierno puede optar, como creo que está haciendo correctamente el Ministerio de Educación a través de sus organismos autónomos o desconcentrados, de primero imponer unas reglas de juego que sean sanas para el mercado y invitar a aquellas entidades que no cumplen una serie de requisitos de calidad a que salgan del mercado. Eso es una buena decisión de gobierno. No dejar que una vez que el joven ya ha pasado por esa entidad, digamos, que no ofrece calidad suficiente, sea expulsado del mercado después de que su familia pues haya invertido, ¿no?, una cantidad de plata pues que a veces resulta significativamente, requiere, ¿no?, de esfuerzos muy significativos para la familia y que no les va a proveer el retorno, no solamente en términos de profesionalidad y de empleabilidad que esperaba el joven, sino también el retorno económico. Entonces, como operadores públicos, y es aquí el interés, ¿no?, del Consejo de Ponte en Carrera y del grupo de trabajo que estamos analizando esto de cómo llevarles la información a los jóvenes, ¿no?, cómo definir bien qué tipo de información queremos que tengan para que no solamente, no tanto para que decidan bien, porque no sabemos si a los 17, como decía al principio, uno puede decidir bien, pero sobre todo para orientarles, para que sepan cómo funciona el mercado educativo, y esa es la responsabilidad del Minedu, pero también cómo funciona el mercado laboral, cuáles son las tendencias en términos de ocupabilidad o de ocupaciones del futuro, qué está reclamando, qué es esto de las competencias, cómo construirse una trayectoria decente y por el lado del Minedu contribuir a que esa trayectoria, o sea, que todo el sistema educativo se ponga también orientado, se oriente a la construcción de esas trayectorias. Teniendo a disposición una buena información, la inserción laboral está garantizada. Yo ya les digo de antemano que con los datos que manejamos en Ponte en Carrera, esto no se asegura. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a proveer de información a los jóvenes? En primer lugar, ¿cómo piensan los jóvenes? Y en segundo lugar, o en paralelo, ¿cuándo contarles esta información? Entonces, muchos investigadores han trabajado en esta idea, ¿no?, en este propósito, y algunos de ellos se han centrado, por ejemplo, en proveer información, algunos estudios, ¿no?, a los estudiantes de primaria para promover o, digamos, alentarlos a continuar en los estudios. ¿Y saben qué? Sí. Los chicos y sus familias, obviamente, de distintos extractos sociales, así nos lo dicen los estudios, sí, cuando se les informa y se les dice lo bueno, las ventajas de estudiar, de continuar estudiando cuando están en primaria, para continuar en secundaria, sí hay un cambio de actitud, hay un cambio de percepción, pero no necesariamente lleva consigo un cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque hay otros factores que influyen en la toma de decisiones. ¿Cuál es el principal? El económico. El económico. Si para la familia supone un alto costo la inversión en educación, o para el joven supone un coste de oportunidad muy alto el continuar estudiando para cuando no se le garantiza un retorno seguro, preferirá trabajar, porque lo ve como algo muy lejano en el tiempo y a los 17 todos sabemos, cuando somos jóvenes, ¿no?, el futuro no es algo que nos preocupe, ¿no?, o vivimos un poco más el presente. Por lo tanto, cuando se lo contamos en primaria, las ventajas de estudiar, la mayoría de las investigaciones dicen que sí, que hay un cambio de actitud, pero no un cambio de comportamiento. Pesará los factores económicos. ¿Y cuando se lo contamos en secundaria? Cuando vamos a los chicos ya que están en los últimos años de la secundaria, ¿qué dicen los estudios? Arrojan las mismas conclusiones.
los chicos y las chicas ven interesante, importante continuar estudiando. Pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue primando para decidir continuar o no? La situación socioeconómica. Y algunos factores también, que eso podemos ver, por ejemplo, en algunos chicos becados, ¿no? Es decir, cuando tienes, por ejemplo, o la carrera que has elegido no está en tu región o no está cerca de tu comunidad, ¿no? O de tu familia. Tomar la decisión de emigrar, y se los dice una inmigrante como yo, una inmigrante, tomar la decisión de emigrar cuando eres adulto es complicado. Imagínense, ¿no? O tenemos que imaginar cuando tienes 17 y te tienes que trasladar a otra región, a otra ciudad que no es la tuya, conocer nuevos amigos, alejarte, y eso lo conocéis muy bien ustedes como profesores y profesoras, ¿no? Porque lo viven a diario. La desolación, el aislamiento, la soledad, el desarraigo, son puntos en los que, factores en los que tenemos que intervenir y nos duele profundamente, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, cómo esto influye, ¿no?, incluso en los resultados académicos de chicos que pueden ser, o de chicas que pueden ser realmente brillantes, pero que efectivamente cuando se sienten o se encuentran en esa situación de aislamiento, finalmente pues van a repercutir negativamente en sus resultados, ¿no? Así que ese es el primer tema o el primer asunto que a nosotros nos preocupa desde Ponte en Carrera, como dos ministerios que trabajamos de manera muy coordinada y articulada para ver cómo mejoramos esa información, a quién se la contamos y en qué momento. Y obviamente Ponte en Carrera ha decidido que su público objetivo son los estudiantes, son también sus familias, y el momento es secundaria. Bien. Esta es una idea que viene, o estos dos puntos vienen un poco a resumir lo que les acabo de decir, ¿no?, sobre los estudios, las investigaciones que tratan de apuntar, ¿no?, a cuáles son las causas, ¿no?, o cuáles son, digamos, las conclusiones, mejor dicho, ¿no?, que deberían orientarnos, ¿no?, como operadores públicos a la hora de proveer información sobre la oferta académica, sobre las decisiones, ¿no?, en cuanto a qué estudiar. Y la primera es que la provisión de información es eficiente cuando transforman las percepciones de los beneficiarios y se incorpora en el esquema de decisión de las personas. Es decir, si la percepción, si lo que hemos movilizado dentro de nuestros jóvenes, y es bueno estudiar, es importante que sigas estudiando en ellos, en sus familias, si eso lleva a un cambio de comportamiento. Y como ya les he dicho, no siempre es así. Y la segunda cuestión es que la provisión, es decir, que aunque nosotros demos más información y de mejor calidad en nuestro portal Ponte en Carrera, cuando la provisión de esta información así transforme las percepciones y las expectativas, estas siempre estarán condicionadas por determinantes objetivos, no subjetivos, sino objetivos. Y lo objetivo es mi realidad, lo que yo vivo. Si realmente ofrecemos o tenemos políticas, ¿no?, que garanticen igualdad de oportunidades, tenemos becas suficientes, tenemos recursos suficientes como para atender esos factores subjetivos, ¿no?, y también los factores objetivos. Y, aquí Giovanna ya ha pasado a cómo sería la información, o sea, si la información fuera ideal o fuéramos capaces de darles, es que no veo muy bien la pantalla, por eso estoy un poco así que no sé. Bueno, ¿cómo tendríamos nosotros que razonar estas intervenciones informativas? Siguiendo esta idea, ¿no?, de, en primer lugar, tengo que tener claro si las percepciones y los cambios en conducta se van a incluir en el esquema, ¿no?, de pensamiento de los jóvenes. Eso es muy difícil de movilizar. Es decir, aunque yo construya la mejor de las infraestructuras emocionales, como a nuestro ministro le gusta decir y nosotros secundamos, si el contexto económico es adverso, si la política no garantiza igualdad de oportunidades para hombres, para mujeres, para chicos de zonas, chicos vulnerables o provenientes de comunidades vulnerables,
esto va a ser complicado. ¿Por qué? Porque así es como funciona el mercado. Si la información en el mercado, tanto en el educativo como en el laboral, es asimétrica, es decir, no hay una información escondida a la que no llega todo el mundo, o los operadores no manejan ni la misma cantidad ni el mismo tipo de información, a eso se refiere la asimetría en el mercado. Si hay alta información asimétrica, pues habrá una mala decisión sobre la oferta educativa. Es decir, si a mí me están diciendo que, hay universidades, me hacen un marketing o tienen una estrategia de marketing fantástica que me dice que me va a garantizar las mejores prácticas, tal, y no hay un organismo regulador que me diga, o yo no accedo a la información de ese organismo regulador que dice, no, lo que está contando no es del todo verdad, ojo, no es cierto, no se garantiza prácticas para todo el mundo, no tiene bolsa de trabajo con las 100 empresas mejores de América Latina. Porque hay información, no olvidemos que muchas de las entidades educativas son negocios y las estrategias de negocio, y al funcionar como un negocio tienes tu estrategia empresarial, que no estoy criticando acá, ¿no? Lo que hablo es de que esa información sea realmente, sí puede ser veraz, pero no está garantizada para todo el que llegue, ¿no? Bueno, si hay una mala decisión, va a continuar la baja calidad educativa. ¿Por qué? Porque el joven ha decidido y finalmente las entidades que no tienen una buena calidad en su oferta de educación van a continuar en el mercado, nadie las va a expulsar, porque van a seguir decidiendo mal, pero para el mercado está bien, porque finalmente la entidad no va a hacer un seguimiento de dónde han acabado sus egresados o cuál ha sido, no va a vender nunca el problema, ¿no?, de aquellos que no han triunfado, venderán siempre el éxito, ¿no?, de los egresados. Y obviamente si mantenemos una baja calidad educativa, las probabilidades de una inserción ocupacional decente serán bajas y muchos de estos chicos se irán acercando o formarán parte de ese 43% del que hablaba el estudio norteamericano, ¿no?, de los que se acercan, digamos, a la inadecuación o empiezan su trayectoria laboral desde la inadecuación ocupacional. Y como operadores públicos podemos también pensar que si hay una información simétrica, es decir, si todos contamos las cosas como son, el Estado realmente termina clausurando aquellas entidades que no cumplen una serie de requisitos de calidad para no mantener la persistencia, o el mismo mercado, también puede ser, ¿no?, en función de cómo se quiera que se opere, pues el resultado sería distinto. Si la información es mucho más clara y está a disposición de todos los agentes de que tienen que decidir, pues efectivamente las instituciones de baja calidad saldrán del mercado porque no serán elegidas por los jóvenes y aumentará el nivel de inserción laboral. Este escenario, que es el ideal, ¿creen ustedes que puede darse actualmente en nuestro país? Es decir, basta con creer que el mercado por sí solo va a expulsar a esas entidades que no ofrecen una calidad suficiente en la oferta educativa, porque los jóvenes van a decir que no, ya sea porque no cumplen sus expectativas, porque no les va a garantizar un retorno económico suficiente, por la razón que pueda ser, o que pueda, digamos, evidenciar su decisión o sostener su decisión? No. ¿Por qué? Miren, nuestro país tiene un mercado educativo deficitario. La demanda de educación es mucho mayor que la oferta educativa. Y cuando se compara con la oferta educativa de calidad, la brecha es todavía mucho más grande y mucho más evidente. Eso quiere decir que nuestros jóvenes van a seguir prefiriendo, sí o sí, un título, un cartón, algo que les diga que ellos pueden, saben hacer algo, antes que no tener nada. Porque saben, por otro lado, que el mercado laboral también tiene otro problema, y es que hay más mano de obra
de la que demandan las empresas. Y esa mano de obra que demandan las empresas, además, no necesita una alta cualificación, porque la estructura productiva de nuestro país en estos momentos, y es algo que ustedes conocen como yo, no requiere realmente de una mano de obra altamente cualificada, porque tampoco es compleja. Es una estructura productiva que la integran mayoritariamente pequeñas empresas, cuya complejidad y grado de tecnificación no es alto. Y eso explica también, ¿no?, por otro lado, cómo el 70% de nuestra población económicamente activa está en niveles de baja cualificación, 1 y 2, hasta secundaria, y se ha mantenido. Por lo tanto, queremos decir con esto que yo puedo, como gobierno, por un lado, incitar a una regulación o tener una mejor regulación para ir sacando u orientando, ¿no?, a las entidades a que mejoren su oferta educativa. Eso sería una muy buena política, y en ese sentido el Minedu está haciendo grandes esfuerzos para que así sea, mejorando también los sistemas de acreditación de la calidad, en los que se está también apostando. Eso es un recurso súper importante, pero también nosotros, o sea, el Ministerio de Economía y el de la Producción, junto con el de Trabajo, tenemos que ir, ¿no?, a la vez ayudando, ¿no?, a que el sector o los sectores, las estructuras productivas vayan cada vez sumándose, ¿no?, al cambio tecnológico y orientándolas en cuáles son las demandas de competencias que van a requerir en el futuro, que pueden estar asociadas a titulaciones actuales o a nuevas. Y como ustedes saben, es complejo para el Ministerio de Educación cambiar una malla curricular año tras año. Por eso las previsiones tienen que ser, o las perspectivas tienen que ser más a largo plazo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sí está más ágil a la hora de poder responder a demandas puntuales del mercado para cuestiones, ¿no?, para ocupaciones que requieren de unos conocimientos técnicos muy puntuales. Pero para el Ministerio de Educación esto es mucho más complejo. Una malla curricular no se puede cambiar año tras año. Por lo tanto, la articulación entre los dos ministerios no solamente debe ser continua, sino que debe estar, digamos, pues casi como un matrimonio bien avenido, porque el Ministerio de Trabajo va mirando, ¿no?, cuáles son esas tendencias del futuro, va acompañando a las empresas, porque es el órgano rector, ¿no?, las va orientando y las va acompañando, y el Minedu va adquiriendo, va absorbiendo ese conocimiento para que nuestros egresados cada vez tengan a disposición una oferta educativa de mayor calidad y más centrada en lo que requieren las empresas. Por lo tanto, con esto quisiera decirles que en estos momentos estamos en una revisión del portal Ponte en Carrera, que va orientado hacia dar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes no solamente más información, sino estamos también pendientes de, digamos, apostar por una información que pueda atender a ese esquema, ¿no?, que les decía al principio, de sus percepciones, de lo que sienten, que responda a esa infraestructura emocional que queremos construir. Pero les digo algo, no podemos construir esa infraestructura emocional exclusivamente desde la escuela. Esa infraestructura, ese ladrillo que hay que poner día a día para hacer una sociedad más productiva, es decir, que trabaje, como dice la OCDE, más inteligentemente, no más, sino más inteligentemente, es responsabilidad de todos y de todas, del gobierno y de los actores públicos y privados que operan en el mercado. Así que tenemos una tarea pendiente y un reto interesante, y yo espero que estas jornadas sirvan para que ustedes nos devuelvan alguna de esas percepciones que nos ayude a nosotros como gobierno a cambiar nuestro comportamiento. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.